Pues, mi nombre es Jorge Montes de Oca, soy licenciado en Derecho y director jurídico de Larrinaga y Asociados. Quiero hacer una presentación del licenciado Héctor Larrinaga García a todos ustedes, queridos empresarios, clientes y amigos. El licenciado Larrinaga es socio fundador de Larrinaga y Asociados, un grupo jurídico con más de 40 años de experiencia que ha asesorado a grandes empresas, entre ellos Grupo Carso, Grupo Mave, Grupo Industrial Saltillo, Grupo Cooper, Grupo Urrea, entre muchas otras empresas a lo largo y ancho del país. Con el propósito de hacer una semblanza profesional, el licenciado Larrinaga ha fungido como presidente en la Comisión de Seguridad de la Confederación de Cámaras Industriales. Es miembro distinguido de la Honorabilísima Barra de Abogados. Ha participado en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, en materia de seguridad social. Fue partícipe esencial en los trabajos que culminaron en las reformas del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores sindicados al servicio del IMSS y que resultó, a la larga, en un ahorro de miles de millones de pesos para la administración del instituto de esos entonces. Actualmente, el licenciado es líder en materia de seguridad social, defendiendo los derechos tanto de los trabajadores como de los empresarios a nivel nacional. Sin más, les presento al licenciado Héctor Larrinaga García. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a todo el auditorio, a los clientes, a los amigos y a los interesados. Les voy a tratar un tema que considero que cada día va a tener mucha importancia y ahorita tiene una importancia para mí vital para la sobrevivencia del empresariado mexicano, sobre todo la micro, pequeña y algo de la mediana empresa. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Sabemos que existe la pandemia del coronavirus, que es un caso fortuito, y el caso fortuito a través de toda la historia de la humanidad se ha venido repitiendo. Sabemos cuáles son las consecuencias. Un caso fortuito esencialmente no está previsto en la legalidad y su manejo no tiene en ese momento normas. Pero desde Grecia a la actualidad, el caso fortuito ha sido normado. Incluso en tiempos de Justiniano hubo una ley de emergencia para tratar, una constitución de emergencia para tratar un caso fortuito de una invasión que tuvo la ciudad de Roma. En nuestro derecho actual, desde el derecho romano, el derecho alemán, el derecho francés, el derecho canónico, el derecho español y obviamente el derecho mexicano, en sus propias constituciones han ido previendo las reglas generales del caso fortuito. En nuestro sistema de derecho, el artículo 29 constitucional da la normatividad para tratar un caso fortuito. Y hay dos cosas muy importantes. Una, que hay que promulgar la ley de emergencia. Esa ley desde 2012 a 2013 está durmiendo la iniciativa, el sueño de los justos en el Congreso. Ahí hay una violación severa por omisión de parte del Congreso, porque mientras no exista esa ley de emergencia reglamentaria del artículo 29 constitucional, todo nuestro derecho, como no es aplicable al orden social que ahorita estamos padeciendo, porque estamos padeciendo muchas cosas, y ustedes saben que hay muchos derechos humanos, garantías suspendidas, también al haber esta burbuja jurídica, el gobernado no tiene obligación de cumplir, sobre todo, sus obligaciones tributarias. O sea, no debe de pagar impuestos, no debe de pagar cuotas de seguro social, no debe de pagar aportaciones del Infonavit, no debe de pagar impuestos sobre nóminas. Las parcialidades que se refieren a los pagos del ejercicio anterior de renta, considero que tampoco deben de ser pagadas porque se rompió la cadena de evolución productiva de estas empresas y esos dineros se deben de aplicar en la sobrevivencia de las empresas. Por otra parte, el gobierno mexicano es el único de los miembros de la G20 que no ha protegido a su empresariado.
y trae, a pesar de que por Constitución también el titular del Ejecutivo tiene la obligación que en casos de eh, seguridad nacional, y este es un asunto de seguridad nacional, debe de tomar las medidas necesarias para proteger la misma. No lo ha hecho así. Todo esto es materia de amparo. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con el amparo? Vamos a lograr que se declare que hay una falta de obligación para pagar impuestos. No tenemos la obligación de pagar impuestos. El gobierno, a través de todas sus facetas, sobre todo de naturaleza fiscal y laboral, no tiene facultades ahorita de hacer ninguna revisión, inspectoría y todo lo demás, independientemente que violan el 14 y 16 constitucionales. Y por último, los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo se refieren al hecho fortuito, y la fracción séptima, que es donde mañosamente, así lo veo, con todo el respeto que me merece nuestro gobierno, pero mañosamente hablan de emergencia en lugar de contingencia para que no se aplique la fracción séptima y el artículo 429, es un error incluso de semántica, porque contingencia dice los diccionarios de la lengua que se refiere a la probabilidad de que algo suceda, y emergencia es cuando algo sucedió. Un hecho fortuito es que ya sucedió. Y siendo la interpretación a conciencia y verdad sabida y en materia de derechos humanos, sobre todo laboral y estas materias de tipo social como es la seguridad social, entonces cabe aplicar el 429 que dice que a los trabajadores se les indemnizará por no más de un mes, con el equivalente a un salario mínimo. Siendo indemnización, no proceden los cobros de seguridad social, y habiendo esta emergencia nacional y este hecho fortuito, tampoco procede pago alguno, y tampoco procede que las autoridades emitan visitas y cualquier tipo de coerción para que los patrones cumplan con obligaciones que ahorita están suspendidas y son inexistentes. Esa es la materia del amparo. Yo me pongo a sus órdenes, y es un instrumento que creo que nos va a ser de gran utilidad para que el gobierno se concientice que su estrategia es fallida, es inoperante, es inconstitucional, porque además todos los decretos, les voy a decir que el mismo 29 constitucional, dicen que deben de ser sancionados y autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que también no se ha hecho. Estamos a sus órdenes y espero que nos brinden su confianza de representarnos en este amparo que les ponemos a su consideración. Muchas gracias, un abrazo. Estamos ahora con preguntas. Luis, Erika. Erika. ¿Dónde? ¿Entró alguien? ¿Entró alguien a dónde? ¿De preguntas? No, que si entró alguien al webinar. ¿A la reina y asociados? Pues no lo he visto. ¿Lo checo? Sí. Pues sí. Lo checo. Si no empiecen ustedes con las preguntas, fulano de tal pregunta. Pues no. Jessica, ¿quién les traía? No hay nadie. No hay nadie. Las preguntas que tú tengas, Luis, fulana de tal pregunta, me pregunta. No me están Yo oyendo. tengo una pregunta. A ver. En lo que usted menciona de que no está contemplado el caso fortuito y demás, ¿cuánto tiempo se llevaría que el Ejecutivo mandara al Congreso una ley secundaria que contemplara ese caso fortuito? Sí, la ley ya está mandada desde 2012-2013 como iniciativa y no se ha discutido ni nada en el Congreso. Esto es un descuido y una negligencia del Congreso.
Aparte, cualquier congresista puede mandar la iniciativa de ley de emergencia. Mientras no esté todo contemplado dentro de la competencia y la influencia de esta ley, no hay constitucionalidad y no hay por qué aplicar nada, porque no hay un derecho acorde a la situación que estamos padeciendo. Ahora, otra pregunta. Para los que somos pequeñitos empresarios, ¿este amparo sería muy oneroso? No, nosotros vamos a estudiar cada amparo porque, aunque tenemos los conceptos generales, digamos que el amparo es un traje a la medida, y si es pequeño, obviamente nosotros vamos a cobrar casi cantidades simbólicas muy manejables por el cliente, y vamos con un bono de éxito cuando se otorgue la protección y justicia del Poder Judicial, en que digan que el patrón, el cliente, no tiene por qué pagar impuesto alguno, ni cuotas de seguro social, Infonavit y demás tributos, y también el impuesto de nómina, como las las fracciones que tiene que pagar de su declaración de impuesto de la renta, los pagos provisionales, perdón. Si yo, por ejemplo, como empresaria pequeña, quisiera ubicar sus oficinas, ¿en dónde están? Están en Torres Adalid, 1012, Colonia del Valle Norte, Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. Muchas gracias. Gracias, señor. A ver. La siguiente pregunta es, ¿todas las empresas están obligadas a ¿Quién la realizar una hace? suspensión laboral? La licenciada Jessica Sánchez. Perfecto. La pregunta es, ¿todas las empresas están obligadas a realizar una suspensión laboral, dado la pandemia que se ha realizado, o pueden ellas optar por seguir trabajando? De acuerdo como está la situación, pues no hay derecho que las obligue tanto a la suspensión, y yo creo que pueden seguir trabajando, pero ya amparadas. No hay ley de emergencia. Todos los decretos que han emitido no están sancionados por la Suprema Corte de Justicia, como dice el 29. Entonces yo creo que si deciden trabajar y tomar sus medidas de higiene y de protección, sí pueden seguir trabajando. Otra pregunta del licenciado Luis Marín. Él nos pregunta, junto con la suspensión laboral, ¿se genera una baja en el seguro social del trabajador? Se deben de dar no las bajas, simplemente no pagar las cuotas y no pagar nada derivado de la nómina, porque si hay una suspensión laboral, esta trae como consecuencia que no haya la obligación de pagar salario mientras dure esa suspensión y acogerse al 429, porque la emergencia nacional y el hecho fortuito que la ha ocasionado así lo amerita, pagar como indemnización, que yo más bien pienso que es una compensación al trabajador máximo el salario mínimo que indica el 429 durante un mes. Son todas las preguntas que tenemos por el momento. Ok. El licenciado Almaquio Tinoco pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores que son mandados a su casa sin salario y tienen que continuar pagando su crédito del Infonavit o de Fobiste? Tampoco es procedente porque, como ya se los comenté, así como está suspendida la relación laboral, también está suspendida el cumplimiento de cualquier obligación. Hasta que se promulgue la ley de emergencia y en base en esta se declare también una estrategia nacional en varios niveles, gubernamental, municipal, y en base en eso, entonces se verá cómo se paga y de qué manera. En caso de que los empresarios, por la situación, se vayan a la quiebra o se declaren en quiebra,
¿qué pasa con los trabajadores? Pues los pobres trabajadores no van a tener con qué pagar. Y yo quisiera ver más adelante qué pasa con las familias mexicanas, qué va a pasar con nuestros socios comerciales que van a tener, por un lado, incumplimiento en los pactos comerciales y por otro lado, la presión migratoria de gente que no va a tener por qué hacer. ¿Y qué va a pasar con nosotros con el auge de la delincuencia? Entonces, exactamente es lo que tratamos de evitar, que haya una quiebra y que surjan los apoyos financieros que nuestro gobierno tiene la obligación constitucional de entregarles para proteger la preservación de las fuentes de trabajo. Porque si no, los trabajadores no van a tener dónde cobrar, ni siquiera, aún ganando laudos y todo, el patrón, si no tiene dinero, no va a tener con qué pagar y no hay que olvidar el principio jurídico que a lo imposible nadie está obligado. Entonces quedarían totalmente desprotegidos. Desprotegidos totalmente. Okay. Una pregunta, licenciado. Yo tengo compañeros que hoy no pudieron entrar, pero están interesados en escucharlo. ¿Este webinar se va a hacer cada semana, cada mes? O Cada semana lo vamos a estar haciendo y vamos a plantear ya, por ejemplo, la ley de emergencia, cómo debería de venir redactada la ley, qué debería de contemplar, por qué es causa de amparo, el análisis de los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, lo mal que nos estamos viendo como gobierno al no ser solidarios ni congruentes con lo que están haciendo los otros gobiernos, sobre todo los miembros de la G20, España, México, Alemania, Canadá, etcétera, etcétera. Y así lo vamos a ir estando tratando cada semana. ok, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes.